Económica, estudiante Edgar Mora Aroca, docente Andrés Jerónimo Chavarro Velandia. Para dar inicio a la presente exposición y en el correspondiente video, quiero manifestar que tomé como referencia la lectura La vida laboral de las mujeres y complementé esta información con base en el libro del economista Juan Ramón Cuadrado Roura para hablar del empleo, la estabilidad de precios, el crecimiento económico y la redistribución de la renta. Bien, dándole inicio a esta exposición, vamos a hablar en cuanto al tema del empleo. Con base en la lectura La vida laboral de las mujeres, podemos decir que la vida laboral de las mujeres colombianas no es fácil en cuanto al empleo. Muchas trabajan en diferentes empresas o como trabajadoras independientes. Su perfil, su ingreso salarial, el desempleo, el trabajo doméstico y su condición de madre son algunas características que permiten entender su condición en la sociedad colombiana. Pero para poder hablar del empleo es importante citar una perspectiva histórica y podríamos decir que la estabilidad económica interna de los estados históricamente está referida básicamente a dos tipos de mercados, el de bienes y servicios y el del trabajo. En la evolución de la sociedad, el objetivo de pleno empleo se encuentra determinado por la oferta y la demanda del mercado de trabajo, lo mismo que la producción lo está por el de bienes y servicios. Así las cosas, podríamos hablar de la prehistoria y la antigüedad desde el punto de vista del empleo, donde citaríamos trabajos como supervivencia, la esclavitud, el surgimiento de la división del trabajo. Podríamos citar la Edad Media, donde podríamos hablar de la servidumbre, podríamos hablar del surgimiento de los gremios y llegaríamos a la Edad Moderna con la Revolución Industrial, donde podríamos citar situación de la servidumbre por el trabajo asalariado, aumento de la producción y la demanda de mano de obra, teorías económicas para llegar al siglo XX y llegar al siglo XXI, donde vamos a hablar sobre lucha por los derechos laborales, desarrollo de nuevas formas de empleo y el impacto de la pandemia. En resumen, podríamos decir que la historia del empleo es un reflejo de la evolución de la sociedad humana. Para el caso de Colombia y en nuestro tema, la vida de la mujer colombiana es muy difícil. Muchas trabajan como empleadas en empresas o como independientes, pero rara vez reciben la misma remuneración que los hombres. Sin embargo, la diferencia se ve marcada por el nivel de educación. El trabajo ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de la mujer colombiana y sigue siendo un aspecto central en la vida de ellas en la actualidad. En esta continuidad de la exposición vamos ahora a hablar de la estabilidad de precios. ¿Qué es la estabilidad de precios? La estabilidad de precios es una situación en la que el nivel general de precios en una economía se mantiene relativamente estable y predecible a lo largo del tiempo. En otras palabras, se refiere a la ausencia de una elevada inflación o deflación. La estabilidad de precios es el objetivo clave y por el que venían los bancos centrales en todo el y por los que velan los bancos centrales en todo el mundo. En el caso colombiano estamos hablando del Banco de la República. Mediante las políticas monetarias, los bancos centrales intervienen en las economías para mantener la estabilidad de precios, es decir, tener controlada la inflación y, de la misma manera, la deflación. La estabilidad de precios
precios. Razones como fomento a la inversión y el incremento económico, reduce la incertidumbre, preserva el valor del dinero y facilita la toma de decisión. Cuando hablamos de preservar el valor del dinero, la estabilidad de precios ayuda a preservar el valor del dinero a lo largo del tiempo. Cuando los precios son estables, las personas pueden planificar sus gastos y ahorros con mayor certidumbre. Cuando necesitamos fomentar la inversión y el crecimiento económico, la estabilidad de precios también puede fomentar esa inversión y el crecimiento económico a largo plazo. Si los precios son estables, las empresas pueden planificar y presupuestar mejor sus inversiones, a lo que puede fomentar la innovación y el crecimiento económico. Pero de igual manera, podemos hablar de que reduce la incertidumbre. La estabilidad de precios también puede reducir la incertidumbre en la economía, lo que puede mejorar la confianza de los consumidores y las empresas. Esto puede llevar a un aumento de la inversión, el consumo y el empleo. De igual manera, podemos citar dentro de este tema de la estabilidad de precios que facilita la toma de decisiones. Cuando los precios son estables, los individuos y las empresas pueden tomar decisiones más informadas y planificar sus presupuestos a largo plazo. Esto puede ayudar a reducir la incertidumbre y mejorar la estabilidad financiera de las personas y de las empresas. Pero ¿cómo alcanzan los bancos centrales la estabilidad de precios? Los bancos centrales alcanzan esa estabilidad de precios frente a temas como política monetaria, control de la oferta monetaria, comunicación y regulación financiera. Cuando hablamos de política monetaria, la política monetaria es una herramienta clave utilizada por los bancos centrales. Para Colombia, el Banco de la República. Para lograr la estabilidad de precios, por lo general, los bancos centrales intentan controlar la oferta de dinero y las tasas de interés para mantener la inflación dentro de ciertos límites. Si la inflación se acerca a niveles indeseables, los bancos centrales pueden aumentar las tasas de interés para reducir
una zona geográfica determinada. Podríamos hablar de una región, podríamos hablar de un país, podríamos hablar de varios países. Pero ¿cómo se mide ese crecimiento económico? Ese crecimiento económico lo podríamos medir de la siguiente manera, en un enfoque de gasto, en un enfoque de ingresos y en un enfoque del valor agregado. Cuando hablamos de un enfoque de gasto, la base para su cómputo es el gasto total que se produce dentro de un país en bienes y servicios. Así, durante un periodo estipulado se suman las cuatro dimensiones principales que componen el gasto. Es decir, estaríamos hablando de consumo, estaríamos hablando de inversión, estaríamos hablando de gasto público y de las exportaciones netas. Pero de igual forma podemos hablar del enfoque de ingresos. Los ingresos generados por la producción de bienes y servicios conforman la base de este cómputo que se lleva a cabo sumando los diferentes tipos de ingresos producidos en la economía, como son salarios y sueldos, como son intereses, como son ganancias empresariales, como son impuestos netos, impuestos pagados menos subsidios recibidos. Para determinar el Producto Interno Bruto, utilizando el enfoque de ingresos, se emplean las diferentes fórmulas. En este caso, el PIB es igual a salario más intereses, más ganancias, más impuestos netos. Y cuando nosotros estamos hablando de enfoque del valor agregado, el valor que se agrega a los bienes y servicios a medida que avanza en el proceso de producción es el núcleo de la computación. Su cálculo se realiza sumando el valor agregado en cada una de las etapas productivas, desde la materia prima hasta el producto final, al impedir el recuento del mismo valor varias veces durante la producción, se evita la doble contabilidad. Y continuando con nuestro tema de exposición, ahora hablemos sobre la redistribución de la renta. Se puede analizar, es un tema bastante complejo porque estamos hablando de redistribuir, de repartir la renta. Y esa distribución de la renta, digamos que se puede analizar desde cuatro perspectivas fundamentales: la funcional, la personal, la especial y la sectorial. Cuando hablamos de la cuando hablamos de la distribución personal de la renta, analiza la distribución de esta entre los individuos o las personas. Es decir, estamos hablando de las familias que toman una sociedad, independientemente del sector en el que se produzcan, de la región de que se provengan o del sector productivo que remuneren. Cuando estamos hablando de la distribución espacial,
Y para terminar, yo quiero expresar estas dos preguntas que el señor profesor